Por ejemplo, yo me quiero conectar con el Jorge, que tiene una empresa, y me dice, mira, necesito una base de datos donde estén en esta computadora y en esta otra computadora, que están en distintos lugares, almacenando datos y después, a finalizar el día, me puede hacer un reporte de cuánto se recaudó. Bueno, ¿y qué pasa? Se puede hacer con la tecnología Swing. Hay que trabajar con Socket, hay que trabajar con muchas cosas, pero se hace un poco tedioso. Sin embargo, empieza a aparecer la tecnología ya con web. Y ahí es donde se hace más énfasis realmente con lo que es el modelo vista controlador. Perdón Donde, que te interrumpa, pero Franco ahí está diciendo que está grabando la clase por las dudas. bueno, dale, buenísimo, buenísimo. Aparece, Prosiga. ¿sí? Aparece, bueno, el modelo vista controlador. Y es necesario trabajar en web, o sea, es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque se le saca mucha potencia a la conexión, por ejemplo, lo que es la parte visual, se encarga todo lo que es CSS, JavaScript, lo que es HTML. Y en la parte de atrás, lo que es el backend, empieza solamente a tratar el programa propio, ya sea Java, PHP. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto. Una página web tiene dos partes, en realidad tiene muchas partes importantes, pero las más relevantes serían el frontend y el backend. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? El backend viene siendo un lenguaje, como les digo, como puede ser Java, como puede ser Python, como puede ser Ruby. Ruby on Rails tiene su framework, como puede ser, bueno. ¿Y qué se encarga el backend? Se encarga de la lógica, de extraer los datos de la base de datos, dar seguridad al sistema, entre muchas cosas. Ahora, el frontend, para hacerlo muy rápido también, muy genérico, es la parte visual. ¿Qué pasa? Primero el frontend era HTML, solamente HTML. Después, para que se vea, para darle mejor visión, que tuviera más colores, todo como nosotros estamos acostumbrados, ven como el recuadro que se ve acá, todo lo demás, Ujú. se empezó a implementar lo que es CSS. Todo bien, pero siguió avanzando la tecnología y aparecieron dispositivos nuevos, no solamente las computadoras, porque antes los programas estaban pensados para computadoras, de escritorio o notebook. Después aparecen los dispositivos como pueden ser un televisor, como puede ser una tablet, como puede ser un celular, donde ya cumplen la función también como una computadora, donde tienen sistema operativo, tienen aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Acá surge un problema. No es lo mismo el tamaño de la pantalla de un celular que el de una tablet. Si ustedes lo pueden ver acá, eso lo hice con F12 y estoy con el navegador de Chrome. Podemos ver otra pantalla, van variando las pantallas. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaban acá esto está bien programado, pero si yo me meto en otras páginas viejas, podemos ver que se corrían los botones. Un segundo que Che, Augusto, y una pregunta. Vos dijiste que también, o sea, se usaba CSS, dijiste. usa en realidad para darle formato. Las primeras páginas eran HTML. De hecho, uno, por ejemplo, si agarra el bloc de notas y, por ejemplo, decimos HTML, bueno, lo que ustedes conocen. Claro, pero o sea, ese... Ay, no me sale la palabra. Eso justamente nosotros antes lo utilizábamos en Git. ¿Puede ser que sea lo mismo de lo que me estás hablando? Git, Ajá, no, pero lo que pasa es que Git es para programar. una- no, no, Git es una forma de trabajar en equipo y él se encarga de hacer lo que son brazos, branch, por ejemplo, para cuando uno dice, no, mira, me la eché en esta parte nueva del proyecto, vuelvo a un estado anterior. Es una forma de unificar los trabajos, todo eso lo que hace Git, que en realidad es GitHub, el que trabaja a través de Internet, Ok, 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 ok. pero no es un lenguaje. Ahora lo compró Microsoft. Ok. Bueno, aparece la necesidad de trabajar con lo que es responsive.
Porque claro, antes estaban las páginas, solamente se adaptaban a lo que son a las computadoras. Y el responsive, bueno, es un tema programarlo solo. Entonces aparecen varios frameworks, como pueden ser Bootstrap, que se lo han sentido ustedes Sí. nombrar, es un Ujú. clásico, Foundation, aparece Foundation, Ese no lo he escuchado. Este no. en la competencia, a ver si es este, ahí va. Bueno, está Material, tienen Polymer, este es Foundation. Cada uno va a elegir. Lo que pasa es que Bootstrap es más popular y saben que tuvo una cosa donde ha perdido un poco Foundation, que en una de las actualizaciones que sacó no son bien testeadas y tuvieron algunos problemas en las páginas. En cambio, Bootstrap te saca una actualización o dos, nada más, muy poquita, pero están muy bien testeadas, entonces te dan mucha más tranquilidad al momento de desarrollar. Por eso se fue haciendo más popular que Foundation. Es Bueno, más accesible y no tenés que hacer tanto lío. claro. Entonces, por ahora hemos hecho dos cosas, que tenemos el backend, ¿sí? Y tenemos el frontend. En el frontend tenemos la parte visual y después aparece otra necesidad. Resulta que, aparte que se tienen que adaptar los dispositivos, el software a los distintos dispositivos, tamaño de pantalla, todo lo demás, se empieza a poner pesado el servidor. Entonces surge la programación. Es necesario programar en la parte del cliente para liberar lo que es el servidor. Ujú. Aparece el lenguaje este que estoy escribiendo, que es JavaScript. En realidad JavaScript salió para hacer pequeñas animaciones, programar, a ver cómo podemos poner una ventana si pasa otra cosita, algo muy pequeño. Vamos a observar un poquito cómo es JavaScript. Viene siendo una sintaxis muy parecida a Java, de hecho JavaScript está inspirado en C, al igual que Java. Así que comparten muchas cosas. Lo que cambian es la forma a lo mejor de declarar las variables. Uno lo hace de una forma, otro, pero muy parecido. Pero tienen, o sea, más allá de que cambien quizás la declaración de variables, ¿tienen la misma metodología de usarse y toda esa cuestión? La misma, de hecho, son los dos muy potentes. Y JavaScript, por ejemplo, tiene multiparadigma, así que es orientado a objetos, tiene otras cosas. Hay cosas que cambian en la sintaxis, convengamos que hay que estudiarlo, no es un lenguaje así, tomarlo a la ligera, pero te facilita muchas cosas. JavaScript sale entonces para ya trabajar del lado del cliente, facilitar entonces el desarrollo del programa porque se ponían pesados y iban todas las consultas al servidor. Entonces para desahogar dicen no, utilicemos los recursos del cliente y cuando sea algo más importante como es seguridad, consulta a la base de datos, registros más delicados, bueno, ahí sí que vaya al servidor. Entonces ya pasa por seguridad, ahí sí la potencia. Pero surge otro problema. Ustedes seguramente lo habrán vivido cuando hicieron PHP el año pasado. ¿Qué? Ponían un archivo que se llamaba index. Todo ok, ¿no es cierto? Ujú. Hicieron PHP, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Pero ¿qué pasa cuando tenían que hacer varios archivos? Y tenían este archivo que es el que era el menú principal. Este otro iba a ser el para actualizar. Este otro es el que iba después de actualizar que dijera se grabó todo ok. ¿Se acuerdan que se empezaba a hacer una cosa gigante de archivos? Sí. No sé cuál habrá sido la magnitud del programa, pero sí, empieza. Y Entonces estábamos surge más que nada lo mismo que vos, o sea, muy formularios eran. No hacíamos más allá. Una vez hicimos base de datos y hasta ahí nomás. bueno, el tema, bueno, que igual se empiezan a hacer muchos archivos. Yo acá no lo tengo, no lo tengo a mano, el de PHP. Se me ha hecho re grande. A ver si por acá. Franco se queja y te dice que es de Godicru. A ver, lo vamos a dejar así. Bueno, sigamos. Eh, entonces, para solucionar, aparecen lo que se llaman framework o librerías. No es lo mismo un framework que una librería. ¿Cuál es la diferencia entre una librería
y un framework. Una librería está destinada a solventar una necesidad o a realizar una acción. Por ejemplo, puede haber una librería que sea para imprimir. O, mira, yo por ejemplo acá tengo librerías. Esta librería, estas tres, solamente son para la conexión a la base de datos. Estas que están acá son para lo que es reporte. Eh, esta sola librería que está acá es para el calendario. O sea, una librería es para una función específica. Todo ok. Ahora, tienen sus ventajas y desventajas. ¿Qué pasa? La ventaja es que yo puedo ir haciendo mi proyecto y lo puedo hacer de una forma más personalizada. Mira, me gusta esta librería, no la otra. Todo ok. La desventaja, ¿cuál sería? Que tienen que ser compatibles, hay que lograr una compatibilidad con las librerías. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a complicar un poco. Y con el sistema, el programa, porque uno tiene que saber cómo implementarlo. El framework, a diferencia, es el que se encarga en su totalidad de cómo desarrollar una aplicación. El framework te dice, yo quiero que la aplicación sea así, así y así, que tenga todo eso. Y vos te tenés que adaptar a eso. El framework es un conjunto de librerías, pero como digo, se encarga de cómo hacer la aplicación. Obviamente, cada framework con su función. Por ejemplo, Angular, que es la que a mí el que me interesa, en la parte del frontend. Puede ser Vue, también el frontend. Spring, en la parte del backend. Ellos te están diciendo, mira, yo te administro todo, es más, te ayudo a que vos solamente te dediques a programar y a evitar código repetitivo, o sea, muchas veces cuando queríamos conectarnos a la base de datos teníamos que volver a escribir select, from, bueno, o update, o create, bueno, y código que siempre eran los mismos. Entonces el framework te dice, mira, yo me encargo de todo eso y vos te encargas solamente de la lógica de la programación. Esa es otra cosa que tiene un framework. ¿Cuál es la parte negativa que podemos decir? Que no es tan personalizado como a lo mejor a uno le gustaría, pero la parte positiva es que todo lo que está ahí va a ser compatible. Desde cómo empieza, cómo termina, el framework es compatible. Entonces él se encarga de las vistas, se encarga de cómo organiza esto, todo lo que hace un framework, todo es compatible. Entonces, para mí está bueno. Pero bueno, va en el gusto de cada uno y cómo quieran desarrollar la aplicación. Y bueno, siguiendo con esto, ¿qué hace Angular? ¿Por qué salió Angular? ¿Qué facilitó? Como les digo, ustedes cuando hacían una página web tenían muchos archivos, se les empezaba a hacer un poco difícil de hacer el soporte. Bueno, Angular es el que administra de una forma mucho más eficiente todos esos archivos y te ordena los archivos, le da un mejor rendimiento, una mejor performance a la aplicación. Empieza a hacer que las aplicaciones sean reactivas. ¿Qué quiere decir? Yo quería cambiar esta parte, por ejemplo, solamente. Hagamos cuenta que tenía una animación. Tenía que trabajar con lo que es Ajax, con JavaScript, y programar para que se modificara esto y hacer todo un cambio y lo demás. Angular lo hace con un par de líneas muy cortitas y ya él sabe que hay que cambiar esto y no toda la página, porque claro, ese era otro de los problemas que tenía trabajar con la web, que al menor cambio tenía que refrescar, se tenía que refrescar toda la página. Entonces eso también le hacía un rendimiento, se entorpecía el rendimiento. Así que hasta acá vamos, se va entendiendo un poco. Sí, Sí. vamos a ver, sí. Che, me gusta y justamente estos utilizan, por ejemplo, cuando hacen la animación de, por ejemplo, viste para ciertos días que lo hacen en Google, te hacen como Lo una que mini hago, animación. ¿no? Sí, lo que es animación, estas que son de juego, de hecho se puede programar en HTML, que HTML5 es JavaScript, el otro es CSS, bueno, y HTML, se puede programar los juegos en eso, pero tenés que saber, bueno, obviamente JavaScript es un lenguaje muy Claro, pero amplio. o sea, te da la posibilidad de que vos lo hagas. Claro, Damn. bueno, acá tienen para hacer, hay que, Ah, zarpado.
No, sí se ha puesto muy bueno. Ahora, ¿cómo es la evolución? Mm. JavaScript, yo les dije que está basado en C, pero es importante saber por qué esto. Porque Angular, en realidad, si yo les dije que es JavaScript, por un lado les estoy diciendo la verdad, por otro lado no. ¿Por qué? Porque JavaScript tuvo un par de problemas, porque no estuvo pensado realmente como un lenguaje. Era solamente una pequeña programación que hacía que se moviera esta ventana o la otra y ya está. Pero como empezó a ser muy necesario todo lo demás, se empezó a expandir. Y salió lo que es CS6. Esto, a ver si lo encontramos. L- CS6 no. Acá está, disculpen, me he equivocado. Era ES6. Ese era el lenguaje Eh, que salió después de JavaScript, que es este. Pero ¿qué pasa? Este también se mejoró. El lenguaje se fue mejorando, donde se le fueron aplicando los paradigmas de la programación que ustedes conocen, como es el orientado a objetos. Y aparece un lenguaje que es este, TypeScript. TypeScript está basado en ES6 o en JavaScript. Este lenguaje fue hecho por Microsoft y estuvo muy bueno, corrigió muchos errores que tenía en la sintaxis de este lenguaje. A Google le gustó, así que hicieron un acuerdo y salió el que ustedes están, el que van a trabajar, que es Angular. Angular realmente está basado en TypeScript. Por eso, cuando ustedes vayan a instalar los componentes, es muy necesario que tengan instalado, por un lado, el Node. Ahora les digo qué es lo que es, porque de golpe les salgo con un nombre que nada que ver con lo que hemos estado mencionando anteriormente. Y el Pero Franco le sí, está diciendo, Augusto, te hago una pregunta. ¿Esto es nuevo, lo demás, lo que vimos el año pasado? ¿No lo vamos a ver? en realidad lo de Spring van a ver. Y la parte orientada a objetos ya va a estar, esto va a ver, mira, va a abrir la aplicación justo esta que está acá. Ujú. Lo que pasa es que esta es la parte ya, lo último en tecnología. Y sí, me parece más útil que ya empiecen a ver un poco más de lo nuevo. Ujú. Es lo que más te pueden llegar a pedir una vez Es que lo que se te salga piden. de toda la cuestión. Mira, programador, sí, lo tengo acá en el correo. Mira, acá en el Quiere correo. decir que lo del año pasado no tiene relación a lo que vamos a hacer ahora. La parte Parte. orientada a objetos, mira, y ahora te muestro cómo es, y ahí te van a cerrar las ideas. Acá Bien, están los empleos que se piden. bien. Bueno, acá hay de todo un poco. JavaScript, Mendoza, dependiendo de las necesidades. Bien. Las Junior, Java, .NET con experiencia. Desarrollador Junior. Ujú. Les vamos a abrir uno de cualquiera. A ver que piden justo esto. Bueno, este es justo, nada que ver. Acá tenemos, este está pidiendo C Sharp, PHP, HTML5. HTML5, como le digo, tiene lo que es JavaScript, CSS y HTML. Eso es lo básico, obviamente le tienen que agregar si quieren jQuery o hay otras cosas, Ajax. Ven, acá está CSS, acá está JavaScript. Eso depende de lo que vaya a necesitar el proyecto o la empresa. JavaScript es lo que más se está pidiendo en el mercado actualmente. Ya sea como Angular, como Vue, que es el otro framework que tiene. A ver acá tengo otra. Este es React, otro framework de JavaScript. Es muy parecido a Angular.
Nada más que React no alcanza a ser un framework, son librerías, pero son tan grandes que a veces lo toman como framework. Miren, ES6, ES7, que es lo antes a Angular. Por lo tanto, mira, experiencia con otro framework de JavaScript como Angular, Backbone, estos no los conozco realmente. Experiencia usando ES 2015. Entonces, es muy pedido. Busquen 4 años de experiencia en desarrollo frontend con habilidades en JavaScript, ES6, HTML, ¿sí? Web utilizando React, Flux, Redux. Estos son para que sean páginas reactivas. O sea, Bueno, o lo sabemos o lo sabemos. no, es claro, serio. De todos modos, no es para asustarse, es práctica como todo, pero se facilitan muchas cosas. Para hacer una tabla, yo me acuerdo en Java, era, me costaba, o sea, tenías que hacer un montón de código muy, y al final no tenía una visión muy bonita, que digamos. Pero ahora, hace la tabla común de HTML, que ustedes la saben hacer, es muy fácil. Le das un poco de estilo con Bootstrap, ya se ve bonita, y ahí nomás ya le puedes incorporar los datos con una sintaxis muy fácil. Bueno, le voy El a Franco mostrar pregunta que sean páginas ¿qué? reactiva. Significa eso que no se tiene que cargar toda la página, se carga solamente el componente que es necesario. Ok. Entonces, no, ve, acá tenemos, por ejemplo, un pequeño programa que yo estoy haciendo, pero esa sería la idea. Eh, Esto está orientado a objetos. Entonces ahí están cerrando ideas como que me preguntaba el Jorge. Mira, acá está la entity. Nada más que en vez de hacer una tabla común, una clase común, quiero decir, ya la vamos a hacer con una finalidad que sea una entity. Yo, por ejemplo, puedo tener la tabla, la entity alumno, ¿sí? Sí. Y tengo las propiedades, ¿se acuerdan las propiedades? Ahora, yo les voy a enseñar unas técnicas para no tener que escribir tanto código como acá. Fíjense, es poco código y ese poco código podría ser los getter and setters. Yo, por ejemplo, puse esta notación, es un constructor un constructor con parámetros. Y estos son los getter and setters. Así es fácil. Yo puse esa notación y como ven acá, tengo los getter and setters de cada una de las variables que tengo acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja? Ustedes cada vez que agregan una propiedad tienen que escribirla y después tenían que hacer el getter y el setter para poder acceder a esa propiedad. En cambio ahora solamente escriben la propiedad y automáticamente en cuanto se grabó ya él le hizo el getter and setter. Pero se está aplicando lo mismo que hemos visto el año pasado, nada más que ya de una forma profesional, con funcionalidad. Ya está funcionando. Franco dice que quede re limpio. La idea sería hacer un CRUD muy básico, donde tengan una sola tabla, pero que puedan borrar, que puedan editar, bueno, que puedan hacer las 4 operaciones básicas a la base de datos. Esa sería la idea, donde más o menos ya ustedes, a raíz de eso, ya pueden empezarle ustedes solos a meter más código y bueno, y que se vengan más aplicaciones. Herramientas a trabajar, lo vuelvo a repetir. Primero, el Node. Node viene siendo JavaScript, una vez más, se menciona el mismo lenguaje, pero para servidores. Por lo tanto, hoy por hoy ustedes me preguntan cuál es el mejor lenguaje, no el mejor, sino cuál es más recomendable aprender. Yo no sé nada, les digo JavaScript. ¿Por qué? Porque JavaScript les está abarcando todo, desde lo que es un frontend hasta lo que es el backend. Node es el que se encarga, el que permite a JavaScript trabajar como servidor o como local en una máquina. Este lo vamos a necesitar porque Angular trabaja bajo Node. Trabaja con el repositorio de Node. Ustedes van, lo descargan. Yo recomiendo que descarguen la aplicación,
la aplicación, la versión LTS, que es la versión extendida, porque tiene cada 5 años y le están haciendo soporte, por lo tanto es más estable y bueno, le dan soporte. Node JS, entonces, eso lo tienen que instalar, primero que nada. Si quieren, lo copio, me voy en este momento al grupo. Igual yo creo que se los compartí, no me acuerdo. Sí, lo compartiste en el grupo del terciario. Pero el Javanudo no lo pasé. Creo que no. Qué buen nombre, che. Mirá, ahí tenés a Node. Entonces, primero que nada, Node. Después, como les dije, se necesita un lenguaje para trabajar, porque Angular está basado en TypeScript. Entonces, TypeScript. ¿Cómo es que se instala esto? Esto es necesario. Nos venimos acá, TypeScript. Lo bueno de todo que no hay que pagar nada, es gratis. Copiamos. No copian, ustedes lo van a instalar, yo se los paso el link. Ustedes hacen clic en Download, pero fíjense, esta parte es importante. Acá para instalarlo, tienen que copiar este código. Hasta acá nada raro. ¿Dónde lo van a pegar y qué hay que tener en cuenta? Primero, acá hay un "-g". Eso significa que se debe instalar como administrador. En Windows, como administrador, y si trabajan con lo que es Linux o Mac OS, le deben agregar acá adelante sudo, que es el que le da los permisos de administrador. Entonces, para Windows, yo hago botón derecho sobre este botón, Windows PowerShell Administrador, ¿ven? Y ahí yo abro la consola, acá nomás donde está, me voy, copio el código, control C, lo pego y se empieza a instalar. Yo ya lo tengo instalado, por eso no lo pegué. Bien. Entonces, vamos repasando. Tenemos Node.js fácil, porque eso lo descargamos. Sí. Siguiente y se instaló. No tiene nada raro. Copian esto y que tienen que tener en cuenta esto. Cuando aparece un "-g", tiene que ser como administrador. ¿Por qué les digo tengan en cuenta? Porque después van a instalar otras cosas y no aparece, así que no hace falta. Una vez instalado esto, vamos a instalar lo que es Angular CLI. Que es este. Se entran a la página esta. Ahí les comparto Angular CLI. Me van a decir, instalamos Angular. En realidad esto no es instalar Angular, esto es la línea de comando, ¿sí? Para hacer mucho más rápido el desarrollo de la aplicación. ¿Cómo se instala? De la misma manera. Copian este código, otra vez está el "-g". Entonces ustedes, botón derecho, administrador, copian y pegan el código. De esa manera están instalando Angular CLI, que es la consola de comandos, son las para poder trabajar más rápido. Ya van a ver que te agiliza muchísimo que estar haciendo las cosas a mano. Acá de hecho tenemos ng-generate, que generó. Fíjense, yo quiero hacer un proyecto nuevo. New. ng significa una sentencia de Angular. New. Voy a crear un proyecto nuevo. En este caso dice My First Project, mi proyecto nuevo, mi primer proyecto. Enter y ya se hizo el proyecto. Así es fácil. Y me dicen ustedes, pero se podría hacer con el mouse. En realidad es más engorroso. Se puede hacer, pero no es práctico. ¿Por? Es más, son dos comandos que les van a tomar el gustito y cuando vean la practicidad que tiene. Listo. Bueno, acá tenemos Angular, tenemos TypeScript. Vamos a lo que son los entornos de desarrollo o los IDE. Ustedes pueden trabajar, como bien dice acá, con Visual Studio, con Sublime Text, con Emacs, Visual Code. Bueno, el que más les guste. El por excelencia de Angular es Atom.
Pero el otro que está muy bueno y que realmente a mí me gusta más de todos es este que está acá, que es Visual Code. Ustedes lo pueden cliquear. Y así en general, más o menos, ¿qué diferencia tienen entre cada uno? O sea, sí, muy por encima. Lo que me gusta, en realidad, no te voy a decir lo que he probado, porque si no, Visual Code, a diferencia, por ejemplo, con Atom, me gusta porque ahí nomás uno, acá te muestro. Vos, por ejemplo, querías hacer una línea, esto, y él automáticamente ya me importó lo otro. A veces no te lo importa, pero normalmente control espacio y me va autocompletando cosas, mucho más práctico. En cambio, con Atom, Como el otro, como el Java. claro, como que lo tenías que escribir un poquito más. Y la Ok. otra cosa que Atom, cuando yo lo instalé, que le instalé unas librerías de Bootstrap, me daba conflicto y con este no tenía problema Java, entonces me gustó más. Por la, como les digo, la forma más rápida, lo vi muy práctico, muy lindo. Y bueno, y por el problema que nunca lo tuvo, que el otro sí. Ah, Eh, Sublime Text es lo que ustedes han visto. La verdad que Eclipse está bueno. De hecho, Eclipse me gusta más, pero como lo vamos a trabajar acá, esto es Eclipse. Nada más que ya tiene las librerías correspondientes para trabajar con el framework de Spring. En realidad tiene al framework instalado más que las librerías. Así hablamos un poco con propiedad. No sé si lo vamos a alcanzar a ver. Esto es Postman, es una forma de testear lo que son las API REST. Es muy útil porque usted hace en la parte del motor del programa, cómo va a ser el CRUD, cómo va a ser el create y todo lo demás, pero en vez de tener que crear toda la parte visual, hacer todo eso, que en realidad sí, lo van a tener que hacer en algún momento, pero para estar seguros si han hecho bien la parte del backend, lo van testeando. Entonces le van pasando las rutas y ahí van a ver, mira, me olvidé de ponerle el punto y coma, es muy práctico. No lo he visto mucho, pero lo poco que he visto, la verdad que me ha gustado muchísimo. Acá están las distintas consultas que se han ido haciendo. Se pueden hacer puts, se pueden hacer los posts, los delete. joya, entonces. Es una herramienta que se pide mucho, les va a ayudar en la parte de testing. Bueno, vamos a repasar que estén todas las herramientas. Estaba Angular, no me estoy olvidando de nada. El JS, el, ¿Cuál? no, el Node era El primero es el Node. primero, El Node es el TypeScript, primero. el Angular y Visual Code. Ujú. Ujú. Esos son. Después Angular, Angular mismo. Angular, ahí. ¿Qué era eso? Acá yo tengo Angular. Le digo Get Started. Bueno, no, ya está, ya está. No, no me está faltando nada. Una vez todo instalado, podemos hacer nuestro primer proyecto. ¿Ustedes tienen internet ahí? Sí. Bien, me ¿Cuál refiero. Obviamente, si estamos era, conectados, Franco? claro. No, pero yo me refería a si tienen una buena velocidad para hacer lo siguiente. Eh, Chau, Eh, acá el Franco pregunta cuál de todos los Visual Code era. este, el único que dice Visual Code, porque el otro es Visual Studio. Ok. Y de hecho se los compartí ahí. Sí, pasa que no puede salir del modo de grabación. Por eso no puede ir a chequear. Ah, entonces podemos hacer, se está grabando, Sí, está grabando. esto va para el Franco. Ah, otra vez. Vamos a cerrar esto. Che, pero tenemos un montonazo de archivos. Bueno, pero no se asusten, esa es la ventaja que es un montón, pero trabajamos acá nosotros.
y está mucho más cómodo cómo te organiza todo. Acá está el index, pero O vamos a sea, generar un se proyecto, te hace cómodo en realidad porque ya estás acostumbrado al programa. más o menos. Claro, claro. Pero bueno, Bueno, bien, pues agarrarle la mano. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un proyecto a pedido de los chicos, a pedido del Jorge. No, ¿Por qué no hacen mejor vamos a lo siguiente? Es decir, siempre vamos con lo siguiente. ¿Por qué no instalan el Node? ¿Lo pudieron descargar? No, no, yo todavía no, porque te estamos viendo vos. Ah, bueno, bueno. Vamos entonces con el proyecto. claro, ¿Por si no, qué, por qué no, a ver, por qué no hacemos una cosa? Nos enseñamos más o menos cómo es el tema del proyecto, qué es lo que vamos a hacer y nos En deja general, claro que nosotros vamos, bueno, agarramos, instalamos todos los programas y empezamos la otra clase con el proyecto, que es lo que tenemos que hacer nosotros. mirá, primero vamos a hacer, cualquier cosa ya tenemos la grabación del Claro, Franco. ya, Así claro, que ya tenemos la grabación y cómo guiarnos. bueno, cierto que, bien. Entonces arrancamos vamos a todos una cosa. juntos. Se van a callar entonces, vamos a continuar, vamos a hacer proyecto. Franco, ¿cómo estás? Ja, 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 dice. No estoy viendo los comentarios. Ah, ¿dónde está? Ah, bien, bien. Jorge, Bien. Bien, No, yo no tenemos puedo. en código, vamos a crear una carpeta que diga MKDIR. Creamos una carpeta. En realidad esta la pueden crear. Le vamos a poner primer project. commit. No, pero el commit es con guita, acá no va el commit. Ya se estoy cargando. Primer proyecto, o first project, no sé cómo les guste. Y ya Buena, está, bien. ya lo creé así. El MKDIR le sirve para Linux. Bueno, creamos, entramos al proyecto, fíjense, vamos a entrar al proyecto y les dije, ¿cómo se creaba un proyecto? Vamos a ir en realidad, para que ustedes lo vean visual, de dos formas. Se vienen acá, Angular, así. Te dice, ponen ng, new y el nombre del proyecto. ng, new y bueno, primer proyecto. Ah, bien. Acá no es necesario las doble comillas ni nada por el estilo. ¿Por qué doble comilla? Y ya digo por el nombre o si querés que aparezca la pantalla. No, 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 acá va a crear un proyecto, simplemente, así, No, pero así, ahí estás creando el proyecto directamente. ¿Cómo se nada va a más, llamar? Ay, nada, digo por las dudas. Nada más. nada más. Creamos el proyecto y listo. Le damos siguiente. O sea, le doy enter, no le he dado siguiente. Acá les va a preguntar, ¿desean que Angular cree las rutas automáticamente? Ustedes ahora le van a decir que no. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un proyecto muy básico. Va a ser una calculadora. ¿Para qué son las rutas? Para cuando nosotros estamos navegando, como esto. Ven, cuando navegamos así, Ujú. ahí necesitas ruta para que la página sea reactiva. Ujú. Pero en este caso es solo una página. Entonces no. Bueno, que van a trabajar CS, SSS, bueno, el primero. Sí, sí. Y le dan enter. Todo, todo ok hasta acá. Sí, sí, sí. Todo ok. Acá se va a demorar, no se asusten porque no es el internet realmente, es un proyecto donde baja un montón de librerías. Pero cabe destacar que si bien son muchas librerías las que se van a descargar, parece un proyecto muy grande, puede ser grande, pero al momento de hacer el deployer, cuando se va a subir al servidor, solamente se suben las librerías que se van a utilizar, por lo tanto se hace mucho más liviano y no hay nada que no sea por subir, o sea, que no que entorpezca
la performance de nuestro proyecto. Eso está muy bueno de Angular. A veces pueden bajar mucha librería, pero cuando se va a compilar, no, esto es lo que hace falta. Es muy bueno. Igual se está descargando rápido. Uy, se tildó. Ahí está. No, puede pasar, porque me ha pasado que mi máquina tiene un pequeño desperfecto. Entonces se tilda y se tildó. El micrófono. Ah, No. mira. Se bloquea así de una. Es muy eventual, ha pasado 2 veces en el año. Pero pasa. Bueno, mientras se descarga, nosotros podemos ir explorando algunas cositas de nuestro framework. Igual, yo me mandé con Angular, pero tranquilamente ustedes cuando empiecen a tomar, porque, a ver, como les dije, Angular es una forma de cómo va a administrar la parte del frontend. De esa forma, ustedes están haciendo lo que se llama una API, ya sea van a hacer una API para el backend con Java o van a hacer una API para el frontend. Entonces hay que definir eso, o qué está pasando acá. Nos vamos a venir acá, a mostrar qué significa API. Lo han sentido mucho eso, ¿no es cierto? No. yo- Application, Program, Franco dice que sí. Interface. Es el único oculto acá. Bueno, está diciendo eso. Application, Program, Interface. Ah, ok. Lo que está acá es la forma en cómo se van a comunicar dos programas distintos. Esto permite que dos programas distintos se puedan comunicar. Porque ahora ustedes ya no están trabajando con el modelo vista controlador, como les dije, y ahora está todo desacoplado. Tanto por un lado están teniendo toda la parte lógica y van a tener por el otro lado la parte visual, la parte del cliente. Mejor dicho, la parte del cliente y la parte del servidor. Sería mucho mejor dicho. Ahora, ¿cómo comunicar dos aplicaciones distintas? Y hay que respetar ciertos estándares. Eso es lo que te obliga la API. La API es lo que te dice, es lo que ayuda a cómo se va a conectar. Por ejemplo, si yo tengo un conector así, no le voy a pasar una cosa así. ya. Bueno, la API lo que dice eso, que se deben respetar ciertos estándares, tanto del backend como del frontend. Y eso va a permitir que se puedan comunicar uno a otro, o una aplicación a otra. Realmente, justo acá sea la casualidad que ustedes están trabajando con aplicaciones, pero una API, por ejemplo, no se limita solamente a lo que es el desarrollo web, sino que puede ser la API del teclado, el programa del teclado se comunica con la API del sistema operativo. Entonces es la que permite que cuando uno enchufa un teclado, ahí nomás se detecta. Por ejemplo, otra cosa puede ser la API de los métodos que te está diciendo cómo implementar un método. Nosotros tenemos API Java. Acá en la API de Java te está diciendo, mira, vos, fíjense, abstract list. Bueno, acá les está diciendo, mira, tenés el nombre, le tenés que pasar un tipo de variable, o sea, ya les está dando cómo tiene que ser la estructura para que eso funcione. Acá ya le das ejemplo, pero ven, no es que usted, a ver, le paso lo que yo quiero, como yo quiero, acá le está diciendo el boolean. El boolean va a recibir un object, no le está dando otra cosa. Entonces hay que respetar eso para que funcione ese método, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, API, fíjense acá, los distintos métodos. A ver, quiero ver el método contain. Perfecto, para que funcione el método contain, le pasan un tipo de clase. Acá tenemos un ejemplo, pero también les está diciendo cómo se usa. ¿Quién es el Franco o un perro? No, un perro, mi perro, Franco.
que tienen. Pone, no. Se está transformando. No puede hablar, así que no. Después dice que después te va a agarrar. Bueno, entonces usted ya entendiendo esto, que el concepto de API es una forma de conectar un software con otro, nada más. Pero es Ok. importantísimo, por eso que aparecen los frameworks ya conocen, te dice Spring, mira, yo ya sé que necesitas esto, así que te obliga a que trabajes así, Angular también, y se juntaron dos aplicaciones distintas haciendo, bueno, una aplicación web. ¿Se entiende? Un poco enroscado. Sí, más o menos. Es un poquito enroscado para verlo así de la nada, pero vamos bien. Así, a ver, vamos a hacer uno nuevo Se acá. va viendo. Una No, forma ¿cómo no le vas a poner a guardar esa obra de arte? Nosotros acá tenemos una aplicación. ¿Quién hizo eso? Sí, esto puede ser el Ya es frontend. tu macho. Este es el frontend. Y por acá nosotros tenemos el backend. Ese. Lo vamos a hacer un poco rústico, ¿viste? Un poco bastante. Pero para que esto se puedan comunicar, el framework te dice, mira, necesitas estos métodos. Normalmente son el CRUD, el GET, el PUT, el DELETE y el... ¿Cuál era el otro que me está faltando? El DELETE. Entonces, te dice cómo lo vas a mandar y eso es lo que permite comunicar. Cuando vos respetaste estos estándares, estás aplicando lo que es la interface. ¿Sí? Esta es la interfaz. Necesito esto y esto. Es una API. Da la casualidad que este es un programa y este es otro programa. Por eso, tranquilamente, cuando se hacen programas grandes, están los desarrolladores de backend por un lado y los del frontend por otro lado. Esto es todo un programa. De hecho, por eso interactúa con variables, por eso interactúa de una forma distinta. Y este es otro programa, nada más que acá se interactúa de otra forma. Acá se hacen consulta a la base de datos. En cambio el otro no. No, lo que pasa es que si este quiere acceder a la base de datos, tiene que ir acá a Primero al través de la backend para. seguridad. Claro, ahí está, ya entendí. Y recién acá, primero Conectarse va a a. decir, claro, primero va a decir, ¿te corresponde o no obtener los datos? Si es Claro, así, va a la base de datos. A claro. través de eso. Siempre tienen que estar en conjunto trabajando. En realidad son aplicaciones separadas, pero respetan los conectores, porque si yo le pongo una cosa así, Claro, y ahí explotó todo, porque no va a claro. ningún lado, si yo quise, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Por eso, este no sabe con qué base de datos estoy trabajando, no sabe qué pasa acá. Es más, no sabe qué lenguaje es el que estoy trabajando para el backend, es indistinto. Pero si, él sabe que si hay acá un get, un put, un delete, y el otro era, ¿cuál me está faltando? ¿No se Franco acuerda? pregunta, ¿qué pasa si no se respeta? ¿No funcionará esa parte nomás o No, no todo? funciona. Sí, puede que eso no funcione. Claro, esa parte no se va a conectar, dependiendo qué parte, porque si nunca persististe un valor, ya empezó arrancando mal la aplicación, ¿se entiende? Por eso después uno con el Postman, que es la aplicación de testeo que les puse acá, uno después va corroborando para ver dónde, si está todo funcionando. Ah, ok. Bien. Bueno, terminado esto, tenemos nuestro proyecto generado. Lo vamos a abrir porque yo tenía otro proyecto. A ustedes se les va a abrir automáticamente. First. Listo. Fíjense, esta es la ventana que ustedes van a tener al momento de instalar y de generar el proyecto. Pero no tengo la consola. Para abrirla, presiono Control más Ñ y listo. Tenemos nuestra consola, nuestro PowerShell. Podemos tener varias consolas o trabajar con una, pero ya está. Otra cosa, ¿cómo ejecuto el proyecto? ng serve sirve para ejecutar el proyecto. Pero si yo le añado el "-o",
me ejecuta el proyecto y después me abre automáticamente, me lo abre en el buscador. Ah, buenísimo. Entonces, podrían haber puesto, esperen Claro, que o sea, cargué mal, un segundo, o sí. ahí está el proyecto. Hay que abrir eso. Justo se llama igual. Que tenés que poner dir y después abrir el proyecto. No, no, ¿cómo? Tenemos que poner dir y abrir el proyecto. No. No te alcanzo a escuchar, vuelvo a repetirme bien. Que ponemos dir y abrimos el proyecto. Ah, no, dir en realidad es un Sí, comando de para. Windows Sí, no, sí, sí, sí. y me lista todo lo que tengo en la carpeta. Sí, sí, sí. Tranquilamente podría haberlo hecho de la forma de siempre. A ver, me voy al D, acá, busco la carpeta, Sí. incluyo 3, acá está primer proyecto y lo Sí. abro. Ah, Y bien. acá está el proyecto, ¿sí? Tranquilamente podés hacer eso, no hace falta nada más que bueno, está bueno ir aprendiendo los comandos ya que está uno acá. A Bien. riesgo de enojarte. Esto me hace recordar muchísimo a Git. No, es que, a ver, O Git, sea, el funcionamiento, el hecho de que tenga los comandos justamente como para que vos sea todo más rápido. en Al menos realidad, eso me hace claro, recordar. se fueron manteniendo los estándares para que sea práctico, fueron viendo, esto es muy práctico para el programador, entonces vayamos respetándolo, Claro. más allá de la funcionalidad que haga cada uno, pero por algo, fíjate, Angular es nuevo y todo, y hay un montón de cosas en consola. Ujú. Tenés la interfaz con Git, está, pero nunca es igual que trabajar con consola, te da otra velocidad, otra... No, Bueno, sí, sí, por eso, o sea, me hace recordar por el hecho, eso, justamente, de que tenga ciertas cosas que te hacen recordar, ¿no? Nada más. exacto. Bueno, poníamos entonces ahora sí, ngServe y -o para que me abra directamente el proyecto, si no tengo que ir y buscarlo en Google. Perfecto. Tenemos nuestro primer proyecto abierto. Vamos a cerrar cosas porque se está poniendo un poco enroscado. Esa sería la ventana de desarrollo que, bueno, que se acaba de hacer. Y Exacto, sobre esa misma ventana es la que vamos a trabajar nosotros. exacto. Esto es lo que te da él por... Es más, de paso te está diciendo, mira, acá tenés para que vos consultes y puedas googlear. Lo único que está en inglés. Ah, mira qué bien. Bien. No, no, sí, hay muchas cositas. No, te pone los comandos para que puedas consultarlos. Exacto, exacto. Bien. Está muy bien la bibliografía. Uno a medida que va, pero acá es más, acá te está explicando todas esas carpetas que uno va viendo. Fíjate, Ujú. el SE, que es el que está acá. Ajá, ¿Ves? Ahí sí, te va explicando. Bueno, sigamos. Para hacer que acá nosotros nos vamos a ir acá, src, app, html, y está todo lo que, toda la aplicación que el Jorge nos preguntó. Y lo sacamos. Ah, se cierra todo. No, lo borré Sí, porque, bueno, se borra. porque no es código que uno quiere. Ujú. Realmente, a ver, ¿cuál es? Ustedes siempre trabajan en el index, Sí. el archivo principal de HTML, y siempre lo ha sido. De hecho, para Angular también lo es. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Se empezaba a hacer un archivo muy grande o muy sucio, porque le empezamos a poner de todos lados. Entonces él te dice, mira, no, acá déjame lo principal, ¿sí? Sí. Ahora vos anda a trabajar, empezá a crear componentes y empezá a trabajar, a desmenuzar cada vez más para que sea más fácil hacerle el mantenimiento, hacerle el soporte. Sí. Hasta acá todo ok. Sí, sí. Vamos. Entonces viene el index. Es más, el index, fíjense, tiene la misma estructura. HTML, automáticamente ya te lo pone en castellano, automáticamente te pone el UTF-8. Fíjense, te armó todo. Ujú. Te puso el nombre. eh, bueno, un montón de configuraciones. Todo lo que va en el head. Viene el body y acá tenemos algo raro. Esto no lo conocen. Esta No. etiqueta.
Esa etiqueta, app root, es lo que está acá. Acá, que es lo que se llama selector. Ese selector, todos los componentes tienen un selector, el que nos permite llamarlo. ¿Sí? ¿Eso sí o sí hay que ponerlo aparte o se puede dar la posibilidad de ponerlo en el mismo código que el otro? En realidad, vos podés mandar esto para allá, copy. Es más, este es un texto, simplemente. Acá fíjate, un HTML. Vamos a aclarar esta parte. Este es un TSS, un component.ts, ¿es verdad? Eso significa que es una extensión de TypeScript. Y este es una extensión HTML. Vamos por un lado. Ahora, vos me decís, ¿puedo escribir ese código? Claro, podés. Podés sacar esto y tendrías que hacer acá un H1 a lo sumo. O algo para que se pueda visualizar un texto. En este caso podría ser mi primer proyecto. Que acá yo no tengo nada. Ahora, todo lo que yo borré, sí, lo puedo poner acá y va a funcionar porque es un HTML. Pero estamos haciendo cualquier cosa. Ah, ok. Bueno, teniendo nuestro texto, podemos poner acá H1. Famoso hola mundo. Control S para guardar. No tuve que cerrar el servidor. Y tenemos el hola mundo. Hasta acá todo bien. Pero siempre es bueno hacer un poquito más. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es agregar Bootstrap a nuestra aplicación, que es lo que a ustedes les gusta, que tenga un poco de estilo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Exacto. Y si no es difícil, ¿por qué lo vamos a evitar? Nos vamos a la página oficial de Bootstrap y nosotros a Bootstrap lo podemos descargar de tres formas. Nos venimos a Download, podemos copiar esto, como hacíamos antes, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que copiábamos esto? Ujú. Y lo poníamos en el index, en la parte principal. Y eso para colmo lo teníamos que ir poniendo, si ustedes se acuerdan, en cada una de las páginas que trabajaba Bootstrap. Si tenemos Había 20 algunas páginas, veces que no aceptaba ciertos códigos, ¿no? O sea, como que en vez de poner las dos líneas, solo había que poner una, ¿no? hay que poner, mira, lo vamos a hacer. Copio todo esto, me voy, ¿a dónde? Al index. Ujú. ¿Dónde lo poníamos? Acá, ¿se acuerdan? El header. Claro. Sí. Pero se recomienda que todo lo que es un script Ah, había que cambiarlo de lugar. lo mandábamos abajo, claro. Y... ¿Y dónde lo ponemos? Acá, justo arriba del body. ¡Ay, recordé algo! Y Aprobé. acá nos va a dar error, o sea, va a funcionar, pero nos está faltando lo que es el jQuery y el Popper, como nos dice acá. Antes tenemos que tener, fíjense, antes debemos tener jQuery y Popper. Ujú. ¿Antes de qué? Del otro script, o sea, acá. Ahí está. Eso lo guardo, control F, lo guardamos. Si yo reviso el servidor, ya tenemos Bootstrap funcionando. Esa es una forma. Fíjense que ya Angular nos dio una facilidad. ¿Cuál es? Que si yo llego a tener, obviamente no se está viendo acá, pero si yo tengo muchas hojas, solamente con haberlo configurado acá, ya está trabajando Bootstrap en cada uno de los componentes. Fíjense, yo acá no tengo Bootstrap. O sea, no tengo el código como hacíamos nosotros anteriormente, ¿se acuerdan? Tenemos que volver a poner en cada una de las hojas HTML todo el código que hicimos acá. Ya tenemos una de las tantas ventajas, imagínense. Esta forma no me gusta porque cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, se va a cargar Angular
momento de cargar Bootstrap, tiene que ir a la página de Bootstrap para levantar los códigos correspondientes. Entonces está perdiendo velocidad. La forma, para mí, más cómoda es a través del CLI de Angular. Vamos a borrar esto, para que corroboremos que hemos sacado, y esto también. Entonces acá vamos a volver a tener, ¿saben por qué es eso? Pero no tiene el... Lo borraste. Fíjense acá, este es el servidor. Y acá dice compiló correctamente y acá no está corriendo. Eso es importantísimo para que lo tengan en cuenta. Entonces, no tiene... bien. O sea, es como si nunca hubiera tenido un archivo que correr. ¿O no estaba conectado al servidor? claro, es como si tenía apagada la computadora, Ah, no ok. tenía dónde levantarlo. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, levanto el servidor y volvió como antes. Ah, ok. Bueno, pero control más C, cierro el servidor. Ven que me figura acá el cursor para que esté viendo. Sí. Bueno, ahí está cerrado el servidor. Control C. Ahora, la forma de instalarlo sería la siguiente. npm, esto es lo que ustedes instalaron con Node. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el repositorio. Node, npm viene siendo algo parecido a Maven. ¿Se acuerdan? El repositorio que habíamos visto nosotros en Java con Spring cuando generábamos un proyecto. Y la verdad que yo al menos no me acuerdo mucho. Bueno, Perdón, no me pegues. cuando nosotros generamos el proyecto, vamos a hacerlo. Este era. Bien. Acá. Ven, acá tengo Maven. Maven es el que me genera todo el proyecto. De hecho, me da la estructura, me está diciendo, acá vas a poner la configuración de la base de datos. Si yo hago doble clic, ahí tengo la configuración en la base de datos. De una forma muy amigable, solamente le paso que es localhost en este momento. Esto se cambia cuando hay que hacer el deploy. El nombre de la base de datos. Bueno, ya después lo vamos a hablar más detallado. Y tiene un POM. El POM es donde están las dependencias. Viene siendo de donde se descargan las librerías. ¿Se acuerdan que en la otra aplicación que yo les mostré tenía un montón de librerías? Bueno, acá hay como un repositorio en la web gigante y a través de Maven el vago busca las librerías justo y actualizadas. Ni más ni menos. ¿Ven? Acá están las dependencias. Bueno, Entonces, este es automático y en el otro vos lo tenés que buscar por cuenta propia. tenés que ir, ajá, exacto, tenés que ir uno por uno. De hecho, por ejemplo, este. Bien. Si yo quiero esta librería, Sí. en realidad está mal, porque yo tendría que haber puesto acá, Maven. Maven repository, ¿sí? Hacemos clic acá, esto, y acá tenemos la dependencia. Acá tengo, sí, para trabajar con Maven, pero si yo no trabajo con Maven, sí, tengo que descargarlo como hice recién. Me vengo acá, tengo que ir a download. Bueno, hay que hacer todo un... Sí, la descarga. Y ahí se descarga la librería y la tengo que importar como lo vieron en NetBeans. Pero eso dejémoslo porque realmente trae sus consecuencias. Por ejemplo, si yo migro el proyecto a otra computadora, tengo que llevar las librerías y las librerías tienen que estar en la misma carpeta y tengo que volver a crear la carpeta. En cambio, Maven va, se conecta, te dice, tenés esto, te lo actualizo, te lo mantengo al día. Maven, Grail,
son los repositorios, uno de los repositorios más importantes de Java. Ahora, vemos esto. npm es el repositorio que tiene Node, que es con el que trabaja Angular. Bien, entonces ahora le decimos npm install Bootstrap. Ahí me va a instalar Bootstrap. ¿Se acuerdan que teníamos Bootstrap, pero me exigía jQuery como Hopper? Ujú. Entonces nosotros ponemos en una misma línea jQuery JS. Entonces le estamos diciendo instalame Bootstrap, jQuery, Hopper. Y le vamos a añadir menos save. Eso significa que lo vamos A a guardar. agregar en el proyecto. Ah, ok. ¿Qué pasó? No, no. Ah, bueno, le damos Enter, instalamos las librerías. Ven, ahí está en el repositorio, descarga las librerías justo y las ubica donde tienen que ir. Miren, Ah. vamos a ir. ¿Y que vos de ahí nada más recurrís a copiar y pegar y listo? No, ahora tenemos que hacer una cosita. Pero se facilita mucho. Miren, ven que aquí se acaba de agregar. Sí. Sí. Bueno, ya lo tenemos en nuestro proyecto. Miren, hay un montón de librerías en realidad trabajando. Ajá. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para configurarlo? Porque ahora hay que configurarlo. Él no sabe dónde está. Nos venimos a angular.json. ¿Se acuerdan? Miren este dibujito. Porque me van a preguntar qué es el JSON. Es la forma cómo interpreta cómo interpreta JavaScript a un objeto. Dejémoslo ahí, y después vamos a ver cómo interpreta un objeto. Ese JSON es el que nos permite a nosotros, a través de un JSON, llevar una información de un programa, de un software a otro, a través de la API, o sea, a través del estándar que nosotros hemos establecido. Antes, realmente se puede compartir los datos o transferir los datos de dos formas, o bien a través del JSON o a través de un XML. Pero como es mucho más sencillo trabajar con un JSON, normalmente se trabaja con eso. Sigamos con la configuración. Lo voy a hacer más rápido, esta parte. Así. Mándame mecha. Nos venimos a... Que en realidad es lo mismo, ya les voy a explicar dónde sale esta ruta. Acuérdense, AngularJSON. Y lo pegamos. Y acá, esto es un vector, este es un arreglo. ¿Se acuerdan que teníamos las matrices, los arreglos? Y algo así. Sí. Bien. Vamos a copiar esto. No importa si no se acuerdan mucho. Control S para guardar, al igual que en NetBeans, es lo mismo. Pero miren, acá yo tengo cliente app. Este es donde está la aplicación, pero nosotros no se llama cliente app. El nuestro se llama primer proyecto. Entonces eso lo vamos a cambiar. Ah, hay que cambiar el nombre del proyecto. Primer proyecto. Primer proyecto. Control C. De todos. Exacto, porque si no se va a perder. Y ahora lo vas a ver por qué. Lo guardamos. Me falta un puntito acá que se me borró. ¿De dónde sale esto? Primer proyecto. Fíjense, primer proyecto, node módulos. Node módulos. ¿Sí? Nos venimos acá, buscamos Bootstrap.
Nos También venimos, hay que buscamos buscar entre todo eso. dónde está Bootstrap. Y cómo escribo Bootstrap. Bueno, ahí está Bootstrap. ¿Cómo ¿Ven? hiciste para que aparezca eso ahí? Simplemente seleccioné en cualquier lado y apreté la B en este caso. Así, Ah, mira. fíjense, muy amigable. La verdad que. Pero lo mismo lo pueden hacer porque si no se animan, se vienen a donde está el proyecto, lo Sí. abren, ven que estamos en Windows acá, Ajá. vamos acá, no de módulos, lo abrimos y buscamos Bootstrap de la misma manera. Abrimos, fíjense, acá nos aparecen 3 carpetas. Sí. Una que dice Bootstrap, ya lo hicimos, dist, dice acá. Acá. Sí, Y ahora dice CSS. sí. Vamos a achicar acá, ¿ven? De ahí sale. Y Bien. acá dice Bootstrap Min CSS. Ujú. Por acá andaba Bootstrap Min, este es, porque es una extensión CSS. Lo mismo, bueno, si van así con cada uno, van a encontrar que de ahí sale. Vamos a probar el proyecto si realmente se ha tomado Bootstrap. Y efectivamente nosotros en este momento ya tenemos instalado Bootstrap en nuestro proyecto de Angular. Uy. Eh, Hola a todos, hoy vamos a ver bueno, cómo va a estar. sentí que hablaban, pero no tengo idea. No sé quién fue. No, Hello. ¿No? hello. Perfecto. Creo que abrieron un video, ponen. El Franco puso eso. No sé, él no se tiene el micrófono desactivado, o sea, activado, perdón. O fuiste vos, fuiste o yo. ¿Cómo fue eso? No entiendo qué se Fue el escucha, diablo. No, no sé qué puedes. Bueno, Axel, eh, ¿sos vos? pero es que no sé qué escucharon, yo no escuché nada. Ay, bueno, pero se te puede escuchar. ¿Qué es lo que vale? Sí, por Tiene eso, abierto el no, micrófono. no puse nada. Ah, bueno. bueno, No sé, está lo flash. cortamos acá y después ya la clase que viene hacemos la calculadora, una pequeña calculadora ya trabajando con Angular. ¿Les parece? Vale. Buenísimo. Buenísimo, Porque ya tenemos todo esto, chicos. Es que agarramos para la clase que viene y ya tenemos que tener instalado el programa. primero instalado, por supuesto, porque si no, Ujú. no va a poder trabajar. Bien, Y bueno, y si quieren, hagan el Hola Mundo, pueden jugar un poco con Bootstrap. bien. Me dijiste entonces que todo el tema de librería en este programa al menos ya estaría todo instalado. Sí, acá está lo que es Bootstrap. Después, por ejemplo, si querés agregar otro tipo de librerías, cada uno tiene su forma, por ejemplo, Material. Perdón si la estoy haciendo muy larga, pero es para saber No, ya no, tener todo. no hay problema. Mira, este es Material. Este lenguaje, fíjate, es de Angular. Este también es parecido a Sí. Bootstrap, tiene otras cositas. Ujú. Tiene su forma, hay que aprenderlo a usar. No es difícil, para nada. ¿Cómo se instala? Entonces te vas a la guía. Acá te dice, vas bajando. Usa Angular CLI. Puedes instalarlo con el Angular CLI de esta forma. Entonces esto lo vas a pegar en tu consola. Acá. ¿Querés probar? Lo vamos a probar. Yay. Control C. Instalando los paquetes vía npm, o sea, a través de la herramienta del repositorio de Node. Hay que esperar que se conecte todo, por supuesto, pero lo hace rápido.
Y sigamos leyendo lo que dice acá. Bueno, uno instala esto. ¿Y cómo trabajás? ¿Cómo se trabaja? Con Material, en este caso. Bueno, te dice, vas a necesitar importar mat slider module. ¿A dónde se hace eso? En el módulo. Bueno, ahora le voy a explicar lo que es eso. Acá te está dando cuál que es el color por defecto. Le vamos a decir que sí, después lo cambiamos. La animación, sí, todo. Bien. Dejamos este. Igual yo ya sé. Tenemos acá, fíjense, son otro tipo de selectores. ¿Ven? Incluso se puede combinar con Bootstrap. Así que pueden tener ambas herramientas. Es otro tipo visual, pero a mí me está facilitando la parte del menú, porque en Bootstrap no hay submenú o cuesta, porque hay que editarlo con la parte CSS. Estos son los submenús, que venís acá y tenés otro acá, esto. En cambio acá no hay ningún tipo de problema. Se instaló, perfecto. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, dice que hay que ir al módulo, acá. Acá se hacen las configuraciones de muchas cosas. De hecho, cuando se genera un componente, por eso es importante trabajar con el CLI, primero hay que importarlo y después hay que agregarlo. En este caso, acá. En cambio, con el CLI te lo hace automático. Chao. Más vale aprender un código chiquitito. Bueno, ¿cómo trabajamos con esto? Por ejemplo, yo quiero agregar, vamos a hacerlo con algo más rápido, el check, este check. O, a ver, algo que sea un poco más acá. Acá está. Oh, fíjense, API. ¿Cómo? Acá les dice cómo hay que trabajar la API. Acá te dice, hay que importar mat, form, fill, bueno, esto lo copiamos. Lo pegas ahí. Y bueno, si es del módulo, o sea, tendría que estar acá. Normalmente cuando termina el módulo, va en lo que son las importaciones. Como es un vector, otra cosa, tenemos varios elementos. Acá hay una coma, acá no. Pero el último elemento no lleva coma, es el que vamos a poner nosotros, que es el mat form. Este. Ahí está. Entonces yo ahora me puedo ir acá. Y le digo, bueno, acá te dice cómo se instala. Vamos a ver los ejemplos. Acá. Vamos a buscar el código. Uy. ¿Qué fue eso? Acá tenemos código. Copiamos. Lo pegamos. Levantamos el servidor. Bueno, este es el componente que ya le agregué de todos modos, pero ven que tiene estilo, tienen todo. Así que acá tienen Bootstrap, acá tienen Material. ¿Qué es lo que es este componente? Un label. Bueno, Un level. Ajá. es lo que agarré. Sí, no, está bien.
Pero bueno, después pueden ir jugando, haciendo combinaciones, cosas. Bastante Eh, completo, pero hay que jugársela en decir cuánto tiempo voy a estar buscando estas cosas. ¿Cómo? No entiendo. Y no, Y, lo que pasa es que tenés que tener un conocimiento sobre lo que claro, vas o a sea, llevar. yo creo que si buscar algo ahí me voy a tardar más horas Claro, en esto que en hacer el código. claro, estamos igual. No, bueno, de todos modos, miren, a ver, voy a ver si tengo un ejemplo para cerrar. Esta sería la idea si logramos que salga todo bien. A Open ver, folder, vamos a ver si me acuerdo dónde está el proyecto. Este creo que era. Acá, ya les digo. ¿qué has hecho? Se borró todo. Acá, exacto. ¿Qué pasa? Como, ¿se acuerdan que yo le dije que son dos aplicaciones que se comunican a través de una API o gracias a la API? Sí. Entonces, yo acá tengo un servidor en la parte del frontend. Por lo tanto, si yo esto lo levanto, todo. ¿Qué pasa? Que esta es la aplicación. Otra vez cometí el mismo error. Se ve Cliente. la aplicación. Una carpeta que ahora sí tiene estructura de Angular. ng ser menos que. Menos. De Ay, había dicho la G, no, no, la O. Perfecto. menos. Bien. Aprobamos algo. Nos ganamos una birra. Ay, Dios. No, virtual va a tener que ser. Un emoji va a ser. Desaprobé, dice Frank. Perdón, Augusto. No Vale. quería hacerte perder el espacio. Se está cargando. De todos modos. Vamos a cargar mientras tanto acá porque esto lo vamos a necesitar que cargue. Como les digo, son dos aplicaciones distintas que se han conectado a través de una API. ¿Y cómo transfieren los datos? Y a través de el JSON, de un objeto JSON. Sí. Miren, estamos abriendo Spring por un lado y estamos levantando el servidor de Angular. Acá estoy abriendo la aplicación, acá. Fíjense que no he hecho nada, simplemente abrir la aplicación. ¿Ven? El servidor está apagado y está apagado. Ujú. Acá lo estoy levantando. Son proyectos grandes, sí, hay muchas cosas que se encargan. Miren, nosotros, Bueno. pero ¿qué pasa? Si yo presiono acá, todo bien. La parte de Angular está cargando rápido. Miren, yo navego, lo hace rapidísimo, eso es reactiva esta página. ¿Ven ahí cómo lo hizo sin volver a cargar toda la página? Pero si yo pongo un registro, le doy guardar, explotó. ¿Por qué? Porque todavía no he levantado el servidor. De hecho, no me marca error acá, porque no está mal. Si yo pongo F12, me dice que no se ha podido conectar al cliente. Ahí va el JSON. Ese es el JSON con los datos, el objeto de. ¿Y cómo hacemos para que se conecte? Levantamos el servidor. La verdad que creo que era este. ¿Cómo creo que era? Exacto, porque he hecho algo. Bueno, lo levantamos el servidor. Si explota es porque no era ese. Vos entendés que si uno está seguro, menos nosotros. No, ustedes lo van a hacer. Yo tengo un montón de proyectos, lo estoy haciendo así para que vean. Ahí se levanta el servidor de la API REST. Ah, pero me dio otro coso. ¿Ven este problema acá? Este no es sino que tengo que levantar la base de datos. La base de datos. Hay un pájaro por ahí, un perro. Ay, mi Sí, sí. perro que sale a ladrar. Voy a cortar las cuerdas vocales en cualquier momento. No, Me tiene podrido. Bueno, miren acá, tenemos la base de datos, ¿no es cierto? Esta es la base de datos, el nombre se llama dbcrud. Y-
y no tengo ninguna tabla. ¿Ven que no tengo tabla? Le Ajá. doy acá, Mm. no hay tabla. Bueno, vamos acá. Le voy a mostrar un poquito de paso la configuración. Acá, ya aplico property. Acá está la conexión de la base de datos. Y acá le estoy diciendo, bueno, que me lo cree y si hay alguna modificación, que me lo actualice. Todo eso dice ahí. Levanto el servidor. Usando generador de seguridad password. Eso es para el tema de los logins. Pero bueno, se acaba de crear. ¿Ven que nos dio error ahora? Ujú. Nos ven que dice acá embebido. Significa que Tomcat, que es el servidor con el que trabaja Spring Java, ya está incluido en todo nuestro Spring Boot. Así que no, la ventaja es que no tienen que estar buscando algún servidor. Como por ejemplo en PHP ustedes tenían que descargar One Server o el otro era el Jam. En cambio acá ya Ujú. está. ¿Funciona la aplicación? Primero vamos a la base de datos. Hay una tabla acá. Miren, se creó la tabla. Eso es lo que yo les decía. Ah, Ah, mira la columna. Ah, bien. Y si yo me voy acá al entity, que dice nombre, apellido, email. Y tenemos que se cree una fecha automática. La crea el sistema. Entonces tenemos acá. Levantamos la tabla. Fíjense, esto lo levantó con una. Porque acá yo estoy ya realmente en la base de datos, así que hay que hacer SQL. Me da el campo, nombre, apellido, email, ¿sí? No importa si sale desordenado como está acá, eso no es a los datos. Y la fecha que se va a crear. Ahora vamos a probar, entonces, cargamos esto, le decimos, no me acuerdo el apellido. Vila. Ahí está. y lo dice re resignado. Mira. Vamos, vamos a levantar de vuelta esto. Cortamos, levantamos. Mande mecha, mande mecha. Ahí va, ahí va. Capish. Te tenés que saber todos los pasos, ese es el tema. Si no te perdés. No, Tienes que ir pasito a a ver, pasito. lo que estás viendo acá es el proyecto final. Sí, no, sí, ya sé, pero tenés que saber lo que hiciste. ¿no? Sí, tranquilo. La idea es incluso que entiendan cómo trabaja Ahí se está Angular, conectando, que tengan una idea y después se pueden desenvolver solo. claro. Ahí se está conectando la base de datos. ¿Sabe qué pasa? Que me parece que estoy levantando, a ver. No, este no era. Hay algo que estoy levantando mal. Porque como te digo, no me acuerdo si era ese el proyecto que tenía que levantar. O el servidor 1. Me parece el servidor 1. Para. Estamos acá. Eso es lo que pasa cuando uno hace muchísimos proyectos así practicando. Claro. Ahí se levantó. Me gusta. Acá tenemos este. Otra vez. A ver con la marquina. Sí. Y el apellido era. Llorente con doble L. ¿Cuánto? Llorente. No lo ve, Llorente. Franco. El Llorente. Y anduvo con la Llorente con marquina. doble L. Mira el otro. ¡No! ¡No! El Bueno, Llorente. ¿Por qué esa es la idea para que ustedes hagan. Entonces después le dice editar y lo levantó. Si no, dice el autor, y después viene acá. Y si nos vamos a la base de datos, vamos a refrescar. Ahí están los datos cargados. Fíjense, cargó la fecha automáticamente.
le dio formato. Como no pusimos correo, bueno, pero esa sería la idea. Ese es el proyecto que estaría bueno que hagan para terminando el año. F12 lo hacemos reactivo. Bueno, ahí está un poco responsive, hay que mejorar un poquito. Acá se le puede poner responsive. Bueno, eso ha sido todo, así que si les gustó, hagan clic en la campanita. Subo video todas las tardes. Y Qué genio, Augusto. ¿Ah? Genio. Gracias. No. Vamos a cortar acá. Así el frente no se le hace tan grande la grabación al. Sí, porque si no, después no la vamos a poder subir a ningún lado. Claro, no sé qué van a hacer.